Discutamos México antiguo. Javier Abarca y Ana Isabel Rodríguez. Nuestro tema de hoy, la Iglesia. Empezaremos hablando sobre los antecedentes de la Iglesia. Antes del siglo XIX, Jesús era visto como un profeta. En realidad él no fundó la Iglesia, sino sus seguidores. Antes del siglo XIX se fundaron muchas más religiones. Una de esas religiones fue el Islam. Esta fue introducida a la gente por Mohammed, declarándose profeta de esta religión. Mohammed declaró a los demás que Jesús era un profeta como él. La Iglesia no estaba de acuerdo con otras religiones, se le llamaba impureza. La Iglesia fundó la primera Inquisición en 1184 para deshacerse de los impuros. La Iglesia los juzgaba y la corona los castigaba. Esto era para que la Iglesia no pecara. La primera Inquisición fue fundada en Francia. La Inquisición que más afectó a México fue la española, la cual fue de 1478 a 1821, ya que esta Inquisición llegó junto a los españoles. En el momento en el que se acaba la Inquisición, el gobierno se quería separar de la Iglesia. En el siglo XIX la Iglesia era muy poderosa, hasta frenaba la economía mexicana. Lo que mantenía a la Iglesia en su poder era su sistema de banco, que era prestar dinero para que todos le deban y no incrementen su propia economía. Se calculaba que la Iglesia tenía alrededor de 200 millones de pesos en bienes. La Iglesia no compartía sus bienes, por eso el gobierno le convenía separarse. Los políticos liberales querían el cambio, veían a la Iglesia como una carga para la economía y el crecimiento muy necesario de México. Más gente se fue uniendo al punto de vista liberal y con el tiempo fueron separando. Benito Juárez, un político liberal, proclamó las leyes de reforma. Las leyes de reforma separaron a la Iglesia del gobierno en unos aspectos. Algunos ejemplos son: oficialmente te casabas por el gobierno se hacía cargo de los registros, no necesitabas ser religioso para poder estudiar. Pero no fue hasta la Constitución de 1857 que el gobierno y la Iglesia se empezaron a separar. Actualmente, el artículo 130 impide que la relación y el gobierno tengan relación alguna. Para concluirles, nosotros, Ana y Javier, pensamos que la separación del gobierno y pues lo que sería la Iglesia antes fue una separación buena y concreta. Sin esta, el gobierno de México estaría peor, mucho peor. Si no hubiera sido por la separación de la Iglesia sobre el gobierno, ahorita no habría los mismos avances que podrían haber, ya que estaríamos muy atrasados en la tecnología y en todo lo demás, ya que la Iglesia no permitía muchísimas cosas. Ahora le haremos una entrevista a Cristalina y le preguntaremos cómo ha cambiado la Iglesia desde el siglo XIX a la actualidad. Bueno, Miss, ¿cuál es tu opinión? Mira, creo que ha cambiado grandemente la relación que tiene la religión con todos los aspectos, pues por ejemplo administrativos, pero básicamente educativos, en donde finalmente la iglesia ya no tiene tanta injerencia sobre los contenidos que se dan a los alumnos. Y como un ejemplo tenemos al Colegio Peterson, en donde la educación pues básicamente es laica y ya no tiene la relación tanto de los bienes. Bueno, muchísimas gracias. Nos vemos para la próxima. Chao.